Bien, recuerden que estamos en vivo, pueden participar, opinar acerca de esta entrevista que vamos a tener en instantes nada más y los otros temas que vamos a abordar. Hoy a la tarde la legislatura santafesina, primero la Cámara de Diputados, después el Senado, aprobó un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que consistía en una especie de salvataje económico para los próximos meses. Federico Gianra, buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. No sé si salvataje económico, capaz que suena un poco ambicioso. Sí puede llegar a servir esto como para resolver algunos compromisos muy en el corto plazo por parte del gobierno de la provincia. Se le puede poner muchos nombres, de hecho se usaron muchos nombres, entre ellos colocación de deuda, emisión de letra, liquidez financiera en lo inmediato. Lo que se aprueba es una herramienta financiera que se le va a dar al Ejecutivo Provincial para que salga al mercado financiero a conseguir liquidez en lo inmediato, va a pagar un interés por esa liquidez obviamente, y todo esto lo tendrá que cancelar, como se dice en la jerga de la calle, ¿vio cuando hay que levantar un cheque? Bueno, esto es lo mismo. Sí. Lo va a tener que cancelar el 30 de noviembre de este mismo año, porque así lo establece la ley que al mismo tiempo habilita la emisión de letras, que es que en el mismo ejercicio económico se pueda cancelar esta deuda. Lo que va a hacer el Poder Ejecutivo con los fondos, bueno, fue un tema de debate en la legislatura, pero uno estima que tiene muchísimas cosas para atender, ¿no? Volver a activar la obra pública, pagar a proveedores de todo tipo de insumos y, en definitiva, una lista de cosas que el Ejecutivo tendrá que hacer frente a partir de estos 556 millones, que no hay que olvidar también, dentro de los 556 millones, el Ejecutivo tiene que contemplar el interés que va a pagar por conseguir nada más y nada menos que recursos en lo inmediato, que es lo que no tiene. Hoy no puede ir a una cuenta bancaria, hoy no puede encontrar en ningún lado recursos como para asignarlos para hacer frente a compromisos. A partir de esta herramienta los tendría y eso sí, antes de fin de año los devolvería. Fue durante mucho tiempo una de las principales espadas del oficialismo, ahora le toca hacer sigue siendo una espada importante en la Cámara. Como opositor, Mario Lacaba está con nosotros. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por invitarme. En principio, para romper la noche con la pregunta inicial, ¿cómo lo vieron ustedes del bloque del PJ toda esta situación? Primero el proyecto del Ejecutivo, después la discusión en la Cámara. Bueno, yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que estar satisfecho hoy porque va a tener un instrumento financiero, como decía Federico, que significa, para que la gente entienda, letras de tesorería, que son como pagaré, digamos, más comúnmente conocido por toda la gente, que va a descontar en un banco, el banco le va a dar la plata, y con esa plata, ese dinero que hoy no tiene, va a poder hacer frente a una deuda flotante, una deuda con proveedores, contratistas, municipios y comunas y demás, que viene arrastrando del año pasado. Y ahí está uno de los puntos a tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque si el Ejecutivo tuviese que afrontar gastos corrientes de este año, digamos, con los recursos de este año, no tendría por qué tener esta necesidad, en principio, salvo que hubiera bajado la recaudación. Pero como la recaudación no solo no bajó, sino que subió en los 4 primeros meses del año respecto al año pasado, está claro que necesita 550 millones de pesos para hacer frente a una deuda que arrastra del año pasado un déficit fiscal de 1.500 millones y una deuda flotante que habría que precisarla, pero andará en los 800, 900 millones de pesos, que es lo que hay que afrontar con este dinero. Digo que puede estar satisfecho porque, bueno, va a haber un flujo de dinero que va a poder afrontar con ello a proveedores contratistas. La obra pública está muy parada en la provincia en este momento. Hay muchas dificultades hasta en los hospitales públicos, comedores comunitarios para pagar a los proveedores, y por eso hay falta de insumos y falta de comida. Esto está pasando en Santa Fe. Pero me parece que también el Ejecutivo, el gobernador de la provincia, va a tener que tomar nota de lo que pasó en la legislatura, porque más allá del texto, más allá de cómo se posicionaron los bloques, lo cierto es que hoy la legislatura le dio, haciendo un esfuerzo desde el punto de vista operativo, digamos, funcional muy importante, porque ocurrió hoy una síntesis, porque una Cámara modificó, la otra aceptó y se fue al Ejecutivo.
pero debe tener muy en cuenta lo que se dijo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, digamos. En el sentido de que cómo se va a afrontar la devolución de este dinero, porque esto hay que tener muy en cuenta. Él lo decía desde el punto de vista del que no es tocar el cielo con las manos, claro. ¿Por qué? Porque en lugar de hoy tener vencimientos que no pueda afrontar de contratistas y proveedores, con esta plata lo va a poder hacer, pero esta deuda que toma la va a tener que pagar en noviembre. Entonces, de aquí a noviembre van a tener que juntar dinero para devolver la plata. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Y bueno, ahí está lo que le dice la legislatura, de reducción de gastos, y el Ejecutivo sabrá cuáles son esos gastos que no afectan a los servicios esenciales que tiene la comunidad, porque nadie le podría estar, por ejemplo, pidiéndole... Jeringas, no se va a ahorrar en jeringas. Claro, no ahorrar en jeringas, ni siquiera si hay que contratar gente para hospitales, policía, nadie les va a pedir eso, nunca ocurrió, al contrario, siempre se facilitó. Pero sí hay muchos gastos que tienen que ver con el funcionamiento, para hacer una explicación genérica, sí puede ser reducido, eso ha pasado ya en Santa Fe, en otras épocas, inclusive en el gobierno del doctor Wiener en un año, que fue en el año 2010, donde se produjo una fuerte contención del gasto de funcionamiento. Y la otra cuestión es informar a la legislatura de estos aspectos, digamos, de cómo van ahorrando para devolver, y también informar cómo se va reduciendo esta deuda flotante. Porque si hay proveedores y contratistas a los que se le debe, y se les va a pagar con esto, con este dinero, lo bueno sería, y ojalá así sea, que informe a la legislatura, se ha pagado a tales, a cuales, a se ha solucionado el problema con estos proveedores, con estas obras, de modo tal de que sepamos, digamos, dónde estamos parados, porque la legislatura facilitó esto, porque se llegó a acuerdos muy interesantes, pero la verdad que hubo otras cuestiones que tienen que ver con estos controles o con estas necesidades de ahorrar dinero para pagar en el mes de noviembre, que el Ejecutivo no aceptó que se incluyeran, seguramente por razones de operatividad de ellos, ¿no es cierto? Y como esto tenía que salir, y bueno, así fue. Pero hay que escuchar lo que dijo la legislatura, que obró con una gran colaboración, echando por tierra lo que se ha dicho por ahí algunos funcionarios, de que se quería poner palos en la rueda, incendiar la provincia. Está claro que este es un instrumento que está en la ley, es posible usarlo. Nosotros jamás nos opusimos a que esto se usara. Mire que yo no soy precisamente de los que los trata como si fueran un osito peluche, digamos, el gobierno, pero la verdad que queremos y queremos saber cómo lo van a devolver y a quiénes les van a pagar, ¿no? De todas maneras, en el caso concreto de usted y de la hija del ex gobernador Jorge Bey, Alejandro Bey, decidieron abstenerse, no votaron positivamente. ¿También consideraron que le faltó información a ustedes para decidir sobre el proyecto? Nosotros, por eso le estoy contando, facilitamos esta cuestión, nos faltó información. Federico es periodista, cronista parlamentario, él sabe lo que pasa en la Cámara. Pedimos un informe muy preciso, digamos, muy puntual hace 60 días y no lo contestaron, y pedimos una información hace poco más de mes y medio y nos mandan 3 hojas diciendo generalidades. La verdad que Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, ¿en qué van a reducir el gasto? Que dice el gobierno que iba a hacer un plan de contención. Lo estamos evaluando, lo vamos a informar en el primer semestre. La verdad que el ministro de Hacienda, el doctor Ciara, nos conteste eso, me parece que no corresponde en esos términos, digamos. ¿Cómo el ministro no va a saber en qué está ahorrando? ¿O en qué pretende ahorrar, aunque hoy no haya ahorrado un solo peso? No puede contestar eso a la legislatura. No se lo estoy pidiendo yo tomando un café con ustedes acá. Se lo está pidiendo la legislatura. ¿Qué interés van a pagar por este endeudamiento? Y hacen una serie, vamos a ver por qué deberán las condiciones. Es muy simple. Hay un mercado de capitales que tiene precios, digamos, tasas testigo, digamos. Hay que decir, las tasas testigos son tanto el costo financiero. Parecía que tenían miedo de decir cuál era el costo financiero, y todo el mundo sabe que este dinero cuesta plata. Podrá ser el 12, el 13, el 14, no sabemos si en dólar, en pesos. Bueno,
pero hay que decirlo, porque nosotros estamos autorizando un endeudamiento sin saber a qué interés se toma. Y cuando uno autoriza, el que otorga, después se calla. Entonces, vamos a tratar de que la provincia se enderece, pero el esfuerzo principal, a partir de ahora que el instrumento lo tiene el gobierno, el esfuerzo principal lo va a tener que hacer el gobierno, totalmente. Nosotros planteamos, yo creo que es que plantear que el gasto superfluo puede significar un problema real a las arcas del gobierno, me parece que puede ser una idea falsa. Creo que es una idea falsa. Te lo aclaro, Mario, porque alguna vez lo he escuchado de diputados del PJ, y me parece que corresponde plantearlo acá también.